Y momento para charlar en A Buenas Horas con Pedro Alfonso, presidente de SOE Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Bueno, supongo, señor Alfonso, que muy atento a todo lo que sucedió el fin de semana, esa manifestación del 20 de abril, ¿qué valoración hace de lo que pudo observar y de ese número de personas que, bueno, que en principio parecía que iba a ser menos, pero casi 60.000 según fuentes gubernamentales que se concentraron en toda Canarias? Sí, bueno, se ha manifestado el 2% de la población canaria, sin menospreciar, ni mucho menos cuál era el número de personas. Sí está claro que hay un malestar de fondo en algunas personas, en algunos colectivos, eh, tal vez demasiado dispersos, ¿no? En las reivindicaciones. Hay temas que van contra las infraestructuras, otras contra algunas inversiones concretas, otras sobre más políticas, más sobre el tema turístico. Y bueno, todo eso produjo una amalgama, digamos, de demanda y ahí está. Ahora el gobierno tiene que evaluar, me imagino, cómo asume ese impacto de influencia que ha tenido, cómo quiere gestionarlo y tendrá que hacer propuestas a la sociedad, y propuestas a los empresarios y a los sindicatos para ver en qué grado podemos llevar eso en consenso, que es lo que a nosotros nos gustaría. Porque ¿hasta dónde pueden llegar los empresarios, el sector empresarial ante esta manifestación donde se reclama, digamos, pues como bien decía Pedro Alfonso, de todo un poco, ¿no? Problemas en carreteras, algunas personas se quejan también de que empieza a haber escasez de agua, quizá a lo mejor porque las infraestructuras no soportan, ¿no? Tanto volumen, no solo de habitantes, sino de turistas, vivienda escasea. ¿Hasta dónde pueden llegar los empresarios o cuál cree usted que puede ser la solución por parte del sector empresarial a este problema? Bueno, nosotros le hemos ofrecido al gobierno desde mucho antes de esta manifestación nuestra preocupación porque no hay recursos, porque no hay inversión en Canarias, porque se están alejando los incentivos para que venga inversión extranjera. Y cuando hablo de inversión extranjera no hablo solamente para el sector servicios ni para el sector concreto turístico. Y al mismo tiempo pues nos estamos encontrando con que prácticamente todos los proyectos tienen una tardanza excesiva, cuando no un bloqueo por parte de la administración, sobre todo los municipales. Dicho eso, yo creo que aquí lo que hay que hacer es asumir responsabilidades. El gobierno, en certificación de la propia Consejería de Hacienda, ha dejado de invertir en los últimos 5 años 1.800 millones de euros, y al mismo tiempo también en estos últimos días nos ha llegado la noticia, como habremos visto todos en los medios de comunicación, de que se han tenido que devolver un importante volumen de fondos europeos por falta de proyectos por parte de la administración, porque se le han cumplido los plazos o porque no ha sabido sacarlo a tiempo al mercado. Dicho eso, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes que cualquier cambio pasa por un cambio estructural, y los cambios estructurales los tiene que posibilitar quien gobierna, no los empresarios. Los empresarios podemos colaborar, por ejemplo, en el tema de vivienda. Si el gobierno no tiene capacidad para construirla, me refiero a un parque de viviendas digamos, de alquiler controlado o de bajo precio, pues lo podemos hacer nosotros por cuenta del gobierno, si es que el gobierno quiere, y nos los recompra en un plazo determinado, y podríamos colaborar. Pero ¿qué es lo que venimos ofreciendo a este gobierno desde mucho antes de la manifestación? Entonces, puedo entender que señalan ligeramente al gobierno, no sé si este o al anterior, de este problema que hemos visto de llegar a este punto límite de gente saliendo a la calle quejándose. Bueno, si coges toda la amalgama de demandas de esta manifestación, ¿no? El problema de acceso a los aeropuertos y las colas no es un problema empresarial, el problema de la falta de infraestructura no es un problema empresarial, el problema de la falta de soluciones a la hora de tener infraestructuras medioambientales no es un problema empresarial. Entonces nosotros asumimos la parte que nos corresponda, pero la parte, digamos, que tenga que ver con las infraestructuras públicas o los cambios o no profundos que se tengan que hacer para conseguir una serie de temas, pues sobre todo sostenibles, pues yo creo que la planificación y el compromiso digamos, de contribuir y de colaborar es por parte de quien toque gestionar. Pero no solamente estamos hablando del gobierno, cuando hablamos del gobierno, a lo mejor es que estoy expresando mal, ¿no?
y debería decir administración pública. No estoy hablando del gobierno autónomo ni de este ni del anterior gobierno, ni de los anteriores. Estoy hablando de la administración pública en general. Hay colapsos muy importantes en los municipios, en los cabildos, y hay una serie de normas y una serie de directrices y leyes por parte del Estado que están asfixiando cualquier actividad económica y cualquier actividad de modernización de las islas. Claro, bueno, en este caso, todas esas reivindicaciones, como decía Pedro Alfonso, sí señalan, ¿no?, a la administración pública, pero alguna también le señala al sector empresarial, como es, por ejemplo, los salarios, ¿no? Algunos se quejaban, dicen, hombre, salarios todavía que siguen siendo muy bajos, ¿no?, para, digamos, el récord de turistas que se vive, ¿no?, mes tras mes y año tras año, señalan al sector empresarial. El propio gobierno, en este caso de Canarias, sí les ha pedido en varias ocasiones ya, por último, parece que de manera insistente, que se suban los salarios en sectores como el turístico. ¿Qué van a hacer al respecto con también estas reclamaciones? Bueno, yo, independientemente del sector turístico, sabrá su propia capacidad, ¿no?, para poder asumir algún coste o no dentro de su coste de explotación y dentro de su recurso. Yo creo que el salario medio del turismo no es precisamente el más bajo de Canarias. Yo creo que incluso puede ser hasta el más alto, lo que pasa es que yo le digo, si me permite un ejemplo, ¿no? Si una persona paga 100 por un salario e ingresa 1.000 y otra paga 100 e ingresa 300, los dos pagan lo mismo, pero el esfuerzo es distinto. Quiere decir, hay empresas con alto valor añadido, tecnológicas, de diseño, de temas industriales, etcétera, donde pagan unos salarios muy buenos, pero nosotros tenemos que pagar acorde con el trabajo que hacemos. No, digamos, la cualificación del puesto de trabajo también tiene que venir en proporción al salario que cobran, y nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Claro, pero luego, por ejemplo, yo no sé desde su punto de vista si se está mezclando algo que no tiene nada que ver, pero seguimos viendo, como decía antes, ¿no?, llegada récord de turistas en Canarias, pero luego también que tenemos una de las tasas de pobreza y exclusión social, o personas en riesgo de pobreza y exclusión social, más alta del país, ¿no? Como en un lugar donde, digamos, esa riqueza, ¿no?, que genera el turismo se ve por un lado, pero por el otro no se traduce quizá a lo mejor en unas mejoras de todas esas personas. ¿Dónde puede estar el problema ahí? Bueno, nosotros pagamos salarios que negociamos con los sindicatos, lo pagamos además bien, llegamos a acuerdos en las cotizaciones sociales cuando no nos las imponen, y nuestra responsabilidad en la redistribución de salarial o la redistribución de la riqueza acaba ahí. Luego, para eso pagamos impuestos de impuestos a sociedades, para eso pagamos el IGI, para eso los trabajadores que trabajan con nosotros y nosotros mismos pagamos impuestos de la renta, y luego el gobierno o los sucesivos gobiernos que gestionan las islas, que son 4, como todo el mundo sabemos, con esos fondos hacen unos presupuestos y lo dedican a ayudar digamos, a equilibrar el desarrollo y a dar oportunidades a todo el mundo. No sé qué más podemos hacer en ese sentido como empresarios, más allá de decirle al gobierno, a los sucesivos gobiernos, que tienen que hacer una política más proclive al incentivo económico digamos, en sectores donde el valor añadido sea importante, donde se puedan pagar grandes salarios, sin demonizar ni al turístico, ni al hotelero, ni al del comercio, ni al de la restauración, que tienen su papel. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es reforzar los sectores que no estamos siendo muy competitivos, entre otros construcción, industria o incluso la agricultura, y no dedicarnos a intentar reducir digamos, los ingresos por parte del sector turístico. Yo también quisiera decirle que cuando los empresarios hacemos los números o valoramos el impacto que tenemos de nuestros ingresos, no lo hacemos por el número de latas que vendemos o el número de cajas o el número de personas que podemos gestionar o atender. Lo hacemos por su precio, por nuestra capacidad de venta y, en este caso, de ocupación, y además en el sector ya en general como económico,
todo lo que impacta ese consumo fuera del sector turístico propiamente dicho, el efecto arrastre que siempre hablamos, ¿no? Si el turismo está bien, gasta bien y gasta en sectores como el comercio, la restauración, los transportes, etcétera, nos ayuda a todos en riqueza. ¿Se sienten ustedes injustamente señalados tras esta manifestación? Bueno, nosotros estamos acostumbrados ya, nos señala el gobierno del Estado, nos señala el gobierno autónomo. Es el pan de cada día, ¿no? Yo creo que aquí lo que estamos es viviendo una falta de soluciones y que la gente, en vez de buscar asumir responsabilidades, busca culpables. Nosotros, yo lo digo desde el principio de esta entrevista y me la habrá escuchado usted muchas veces en muchos ámbitos, los empresarios siempre nos sentamos a trabajar con quien nos llama de manera constructiva, de manera coherente y de manera, digamos, comprometida con las islas. No tenemos ninguna clase de problemas en abordar cualquier problema, incluso hacer cualquier aportación o sacrificio en la medida que se pueda hacer. Lo que también es cierto que cada uno tiene que cumplir con su papel. Nosotros tenemos que generar economía. No se olvide usted que de los 50.000 millones de euros de la riqueza de Canarias, 40.000 lo aportamos los empresarios y los trabajadores y el resto de la administración pública, pero que aquí lo que hay que hacer es ser efectivos, no ser eficientes, si usted me permite, pero no podemos seguir vendiendo ideas sin consumarlas. Otro de los mensajes que se ha escuchado, señor Alfonso, ha sido la ecotasa. Ecotasa, pero desde su punto de vista, ¿esto puede paliar o solventar el problema que vive ahora mismo Canarias frente a ese modelo turístico del que se quejaban el sábado? Nosotros no estamos en la línea de ningún impuesto nuevo que tenga que ver con el medio ambiente, ni con la disuasión de que vengan turistas, ni nada. Nosotros estamos comprometidos con el gobierno en bajar la fiscalidad en Canarias, bajar el IGIC, bajar todas las partidas presupuestarias que sean posibles y que no generen más estrés y más esfuerzo fiscal a la familia y a las empresas, por lo cual nosotros seguimos en la línea de que una ecotasa no vendría bien para la economía de las islas, independientemente del turismo o de los propios turistas. ¿Cómo sería, no sé, la reacción de los empresarios cuando se prometió, ¿no?, una bajada del IGIC y ahora de repente pues vemos que se crea una ecotasa, que es un impuesto nuevo? No se ha creado nada y tampoco se ha terminado la legislatura. Tenemos confianza y esperanza en que este gobierno baje el IGIC más pronto que tarde. Bueno, ¿qué le parece también las palabras de Rosa Dávila hoy en la portada del periódico El Día, donde asegura que estaría bien poner una tasa por entrar a los espacios protegidos? ¿Esa parte sí o tampoco la acaban de ver, digamos, factible? Mire, yo creo que el gobierno de Canarias tiene suficiente presupuesto y el Cabildo para acometer medidas de cuidado de los espacios naturales sin tener que cobrar más impuestos. No da igual que sea ecotasa o cobrar por estar en los espacios protegidos. Si el gobierno libera dinero para esa partida, lo tendrá controlado, no tendrá que hacer absolutamente nada. Lo fácil es tirar del presupuesto, pero después la eficiencia de la ejecución presupuestaria nos ponemos todos con la cara colorada, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo grande y hay que ejecutar los presupuestos en las partidas que realmente son interesantes. Si realmente no está suficientemente dotada las partidas medioambientales, pues que se haga y que se gestione, pero no con cargo a un esfuerzo fiscal de nadie. O sea que entonces ecotasa o tasa por espacios protegidos, etcétera, etcétera, sería más dinero en las arcas de un cabildo o de un gobierno de Canarias que quizá a lo mejor no tengan, pues no sé, esa reacción que todos esperan que tenga ese impuesto, ¿no? Bueno, eso es lo que he dicho y creo que es lo que nos demuestra la historia reciente de la economía canaria, ¿no? No hay una ejecución presupuestaria más allá de los capítulos 1 y 2 del presupuesto que sea eficiente. Bueno, hablando de otros asuntos, también quiero preguntarle a Pedro Alfonso por los niveles de absentismo en Canarias. ¿Son preocupantes los datos y existe alguna solución a lo que estamos viendo y observando? Porque hace no mucho también hablaba con la Confederación Canaria de Empresarios y ellos aseguran que estos datos son bastante altos y no solo eso, sino que también decía José Cristóbal García que hay que acabar con los bajistas, aquellos que cogen la baja de manera continuada
y que hacen que todos estos datos pues también son, bueno, pues sean tan radicales. Sí, bueno, desgraciadamente la provincia de Santa Cruz de Tenerife tiene el mayor incremento en absentismo de los 3 primeros meses de este año, de toda España, y esto nos tiene muy, muy preocupados. Dese cuenta usted que cuando nosotros contratamos a una persona en sustitución de otra que está de baja, esa persona cuando termina, o sea, ninguna de esas dos personas están en el paro, a efectos estadísticos, pero cuando vuelve a ser persona al trabajo, la que le sustituye vuelve a estar en la lista de paro, por lo cual no le estamos dando más que una solución temporal a su puesto de trabajo. El absentismo se está convirtiendo en una crónica tremendamente disuasoria para la inversión empresarial, ¿no? Niveles del 3% que estábamos gestionando ya era bastante alto, y tenemos ya constancias que en el sector turístico están por encima del 15%, en el sector público están en una línea similar, en el sector del comercio, la restauración, están por encima del 15% y en algunos sectores turísticos por encima del 20%. Y fíjese usted que hay eso ya hoy en día. Antes el trabajador tenía que venir a traer el parte de baja a la empresa y nosotros podíamos planificar. Hoy podemos enterarnos que hoy no viene a trabajar un trabajador porque está enfermo y recibir la baja 2 o 3 días después, por lo cual no sabemos si es que ha tenido un accidente, no sabemos si es que no ha querido venir a trabajar, no sabemos nada hasta que no nos comunica el CEPE su situación. Y luego, por otro lado, nosotros no tenemos ningún problema y lo hemos dejado claro muchas veces con las bajas que tienen que ver con enfermedades claras y diagnosticadas. Tenemos problemas con el absentista, con la persona que busca fórmulas para no venir a trabajar. Tenemos problemas con la gestión del Servicio Canario de Salud, donde las listas de espera retrasan muchísimo las altas de los trabajadores, no por la cura de la enfermedad, sino por procedimientos administrativos, y que todos esos costes al final los pagamos nosotros, por lo cual tenemos derecho a protestarlo, ¿no? Claro, daba los datos ahora mismo Pedro Alfonso, ¿no? De todos aquellos que realmente, pues bueno, vemos que están de baja o digamos tienen ese asentismo, pero ¿y el autónomo? Porque claro, el autónomo se supone que nunca se pone malo, porque es una persona que si no trabajo hoy, no cotizo, si no voy a trabajar, se me acumulan las deudas. ¿Existen datos donde se vea que también hay una diferencia con el autónomo? ¿Realmente también vemos pues que el autónomo cae malo como cualquier ser humano? El autónomo, como bien dice, produce menos número de bajas, pero cuando está de baja es de mayor número, de más tiempo. Vale. Entonces los costes en este caso en la seguridad social son mucho más altos, y la situación del autónomo en algunos momentos, cuando son enfermedades graves o cuando son accidentes graves, son bastante precarias, ¿no? El mecanismo único que hay es que dejan de pagar la cotización a la seguridad social, y tienen derecho a una pequeña compensación por parte del CEPE, pero insisto, no te da para mantener un nivel de vida ni para cubrir una serie de gastos fijos, ¿no? Porque usted está de baja como empresa, como autónomo, pero al fin y al cabo los gastos mínimos de luz, agua, alquileres, etcétera, sí tiene que seguir teniéndolos, y si lo cierra, pues prácticamente lo que tiene que empezar es desde cero cuando se vuelve a recuperar. Bueno, circunstancias, la verdad que también la de los autónomos que nos llevaría a un debate mucho más amplio, pero para ir acabando sí también me gustaría preguntarle su opinión por una sentencia que vimos hace muy poquito. El Supremo amplía el horario laboral y asegura que 15 minutos, llegar tarde al trabajo, no hay problema, y que también tomarse un café, pues otros 15 tampoco supone un problema. O sea que aquellos que toman un café o llegan 15 minutos más tarde se le considera dentro del horario laboral. ¿Qué opinión le merece esta sentencia del Supremo? Bueno, primero que no sienta jurisprudencia, porque todavía es solamente la opinión de un magistrado. Como saben, en España tiene que ser más de 3 sentencias similares para eso. Luego, la otra opción es que la empresa esa no estaba regulada, no tenía un convenio para estos temas, y entonces ante la falta de acuerdo y convenio entre las partes, el juez determinó que debería ser en esa línea. Y tercero es que dentro de todo esto, pues como yo le decía hace un ratito, los costes de los trabajadores no solamente son los costes salariales, no solamente ya
le incluimos los costes de la seguridad social, de las cotizaciones, sino que ya tenemos también una serie de costes regulatorios que realmente encarecen, ¿no?, todo este procedimiento, que luego cuando se produce y repercute eso en los precios, porque nuestros costes son la base para entonces calcular los precios en el mercado de nuestros productos y nuestros servicios, pues algunas veces generan episodios inflacionistas que luego nos culpan de que somos nosotros los únicos culpables de que la inflación la hacemos por capricho, y cuando nos obligan a pagar una serie de gastos que nosotros no teníamos previstos, lo que tenemos que hacer no es ganar menos o perder dinero, lo que tenemos que hacer es intentar incorporarlo, y si no, intentar buscar la reducción de costes en otro lado. Viendo los datos que aportaba Pedro Alfonso, está claro que el caso lo conocía en profundidad, y yo supongo que cuando le llegan esta serie de titulares enseguida observan, ¿no?, a ver qué ha pasado, porque claro, como bien indica, si esto se replica, pues puede ser un problema que se encuentren, ¿no?, también ustedes de cara al futuro. Sí, bueno, seguiremos defendiendo en los tribunales el derecho que tenemos a discrepar, y intentaremos que la sentencia definitiva no vaya en esa línea, sino que las sentencias al final tengan cierta lógica y prudencia, y también hemos recomendado a las empresas que lo negocien y lo firmen en un protocolo con los trabajadores para así evitar conflictos. Bueno, por último, previsiones económicas. Estamos casi cerrando el cuarto mes del año. ¿Qué nos vamos a encontrar de aquí a, no sé, a este cierre del primer semestre de 2024? Bueno, vamos a seguir en una línea de crecimiento moderado, una situación donde todavía la inflación no está controlada del todo. Hay un aviso de posiblemente un cuarto de punto de bajada en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, pero también hay una serie de amenazas, como son la desestabilización de Oriente Medio, todavía siguen habiendo problemas de transporte, como usted sabe, por el canal de Suez, que están encareciendo y retrasando el aprovisionamiento de algunas materias primas, y lo que queremos es mantenernos en una situación similar a la que hemos terminado el año pasado. Nos preocupa mucho no solamente las manifestaciones internas que puedan haber en Canarias sobre el tema del turismo, y sobre todo la ampliación que pueden hacer maliciosamente, ¿no?, otros destinos turísticos, diciendo que en Canarias hay más de lo que parece, por beneficio propio, y que nos perjudique. Por lo cual, lo que hemos conseguido con esta manifestación es agregar a una amenaza más sobre la economía canaria. Claro, porque esa parte no le he preguntado. La repercusión, digamos, en la prensa internacional que ha tenido, y el efecto que desde su punto de vista entiendo que es negativo más que positivo. Algunos organizadores de la manifestación decían, bueno, pues que esto es positivo porque se dan cuenta de que queremos un mejor turismo para Canarias, pero claro, no sé hasta qué punto comparte esta opinión de que esto que ha ocurrido el sábado pues puede tener el efecto contrario. Bueno, yo creo que en los mercados emisores masivos como son Alemania e Inglaterra se ha conseguido dar las dos versiones, por lo cual es importante que la gente nos escuchara, pero también por otro lado, como le digo, hay otros destinos que son competencia nuestra, que igual que hemos sido beneficiarios de problemas en Egipto, en Turquía, a la hora de recibir puntas de personas aquí en Canarias, puede ser que alguien lo intente explotar para hacerlo al revés. Intentaremos que no sea así, pero como les digo, es una amenaza más que hay, y lo que hay que hacer es, pues, todas las cosas que hay que enfrentarse, ¿no? Intentar ser eficientes, intentar que la repercusión sea la menor posible. Bueno, terminamos. Pedro Alfonso, ¿qué es lo primero que hace un empresario un lunes por la mañana? ¿Qué es lo primero que mira? Pues yo creo que lo primero que mira es cómo le va a ir la semana, qué previsiones tiene, ver si el personal que tiene que venir va a venir a trabajar o no, y sobre todo intentar no llevarse muchas sorpresas desagradables en los medios de comunicación. Bueno, esa parte también nos toca a nosotros, ¿no? También intentar por lo menos no solo dar las partes o las noticias negativas, sino también las positivas, ¿no? Que creo que es fundamental también para marcar un poco la línea, ¿no? De que las cosas también pues tienen un buen recorrido, ¿no? Que si nos centramos solo en lo malo, yo creo que la semana empieza mal para todos.
Sí, parece que creamos un caos que no existe, ¿no? Efectivamente. Pedro Alfonso, presidente de SEO de Tenerife, gracias por este ratito. Les deseamos buena semana y también muy pendientes de todo lo que suceda y que afecte a Canarias para ver pues que entre todos yo creo que es lo que queremos, que es una Canarias mejor. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti y espero que tengas una buena semana y todos los que nos escuchen. Igualmente. Chao. Hasta luego.